Hola chicos, buenos días. Buenos días. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Profesora, Yo tengo una duda sobre... Sí, Daniela. mi equipo tenía una duda en la actividad integradora en el inciso 5. En el inciso C de la actividad integradora. A ver, vamos a abrirla. Bueno, es la pregunta 5, maestra. A la El de... inciso A. Ajá. La de, ¿cómo rendimiento? Sí, Sí, Ya terminamos de ver estequiometría, ¿no? Sí vimos el viernes todo lo que fue rendimiento y pureza de reactivos. ¿Sí lo vimos o no? sí. Ok, entonces, a ver. Del inciso C al 5, dice, del inciso anterior suponga que se tienen 400 gramos de una sustancia encontrada y que la reacción de descomposición tiene una eficiencia o rendimiento del 90%. Ajá, entonces aquí está en función del inciso anterior acá. Si se sabe que la sustancia encontrada se descompone, ¿ya tiene su ecuación química? Sí, es que ya tenemos la ecuación química balanceada, Ajá. pero lo que nos confundió fue que no sabemos cómo relacionarlo del rendimiento. Ese del 90%. Ok, ya tienen su ecuación, ¿no? Y ya tienen, acá arriba dice cuál es la fórmula, si su peso molecular, esa es fórmula mínima y, entonces, la ecuación de descomposición, ¿cuál es? 2 KClO3 Ajá, producen 2 KCl más 3 O2. una sal y agua, Pero parten ¿de cuál parten, perdón? ¿De reactivo? ¿Qué reactivo parten? Del clorato de potasio. KClO3, ¿no? Sí. Ok, y se descompone en KCl más agua, ok. Luego de ahí, entonces, ya tienen las cantidades para hacer su relación estequiométrica. Pues es que la relación lo hicimos, bueno, pusimos que arriba del clorato de potasio, pues le pusimos 245 gramos, que es su peso molecular. Así es, Y abajo pusimos los 400 gramos. Exacto. Y en el KCl sería. Y es que eso fue lo que lo que no supimos hacer, porque dice que uno de sus productos es el oxígeno. Entonces nosotros pusimos los 96 gramos del oxígeno y calculamos cuántos se producirían con 400 gramos de clorato de potasio, pero no sabemos si así está bien. ¿Y cuánto les dio? La X nos da 156.734 gramos de O2. Ok, y si ya eso lo trasladan con el rendimiento. Es que eso fue lo les da que el no rendimiento? supimos hacer. No sabemos si eso se iguala al no, si eso nada más lo multiplicamos por 90%. No. Vean, es que, miren, les voy a mostrar otra vez. Bueno, aquí ya vimos cuál es la pregunta, ya me dijeron la ecuación está correcta. Y aquí ya nada más sería, por eso les digo cuánto les dio el rendimiento, pero entonces ya es muy fácil, o sea, ya tienen todo. A ver, entonces aquí les comparto ahora. Estos son los apuntes, no sé si checaron los apuntes de estequiometría, ¿no? Esto, donde vimos la eficiencia o el porciento de rendimiento. ¿Sí se acuerdan? Sí. Rendimiento de reacción es esto. Entonces dice,
Reacciones laterales, rendimiento o eficiencia. El problema que nos dice, ya lo quité. Que se tienen 400 gramos Ajá. de clorato de potasio y que la reacción de descomposición tiene una eficiencia o rendimiento del 90%. Ok, entonces ahí, vea, o sea, si nos dan aquí, si se da cuenta, nosotros, ¿qué nos faltaría? Aquí nos pide, por ejemplo, sacar el rendimiento de la reacción, ¿no? Y nosotros si aplicamos la fórmula del rendimiento, ¿qué tendríamos y qué nos faltaría? De Pues esta parte de aquí. Pues ya nos dan el rendimiento, ¿no? Exacto, el 90. Y nos dan, bueno, la X sería la cantidad teórica. Mire, ve aquí, es real, la real entre la teórica. Ajá. ¿Qué es lo que hacemos acá? La real, ¿sí? Dice, si se obtienen 800 gramos de tetracloruro. Ajá. Eso que está acá arriba, aquí está dividiendo entre lo real y lo teórico. ¿Cuál es lo teórico? El rendimiento teórico. ¿Cómo sacamos el rendimiento teórico? ¿Cómo salieron estos 1013.15? Pues haciendo la regla de 3 con los datos. Para obtener lo real, ¿no? Sí. Lo real que tenemos aquí de rendimiento. O sea, si 500 gramos me producen, si 76, esto es lo que utilizamos con los pesos moleculares, ¿no? Esto lo tiene usted. Así es. Tiene este peso molecular, tiene sí. este otro peso molecular, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si esto me da esto, los 400 gramos, ¿cuánto me producen? ¿Y eso qué sería? Eso nos salió que produciría 156.734 gramos de oxígeno. Eso sería el rendimiento teórico. Ajá. Entonces, si usted tiene el rendimiento de la reacción y el rendimiento teórico, ¿qué tenemos que despejar? ¿El real? Así es. Exacto. Sí, ya lo tiene, ya tiene todo. Yo nada más iría a despejar de aquí, sustituir y a ver si lo hiciera de una vez y me dijera cuánto le da. Vamos a ver si se acerca el cálculo real. No, yo no he hecho el cálculo, o sea, yo como tal no he hecho el cálculo aún, pero así es como deben hacer el planteamiento. ¿Sí quedó claro? Sí, entonces ya nada más tendremos que hacer nuestro despeje. Ajá. Y sustituir los datos. Así es. ¿Quiere hacerlo de una vez y decirme o lo deja ahorita al final de la clase? ¿Lo hacemos de una vez? Sí, claro. Me diga cuánto le dio. Sí, voy. Sí, no se preocupe. ¿Alguien más tiene dudas, chicos, o alguna cosa en la que se haya atorado, dudas, preguntas? Yo tengo una semiduda en la B, ¿sí? ¿No? De la metálica integradora. ¿De la integradora? Ok. Ajá. Bueno, entonces a ver aquí no. La B. A ver, déjeme ver de la actividad. Lo voy a abrir otra vez. Ok, ¿ahí lo ven? Okay. ¿Ahí? ¿Sí ven la actividad integradora? Sí. ¿En la pantalla del Zoom sí se ve? ¿Le estoy compartiendo la integradora? Sí, profesora. Ok, gracias. De la revisión de antecedentes de siniestros en archivos históricos de Protección Civil, ¿este inciso se refiere? Sí, Miss. Ok.
se encontró que el índice de siniestralidad por eventos ocurridos en los últimos años fue de 50%, de la gasera 50% de accidentes, de la metalmecánica 5%, de la química 7% y de la tequilera 40%. Esos son datos que le dan. Porque tiene que ver cuál fue la empresa que causó la explosión. Así como en la práctica 4, ¿se acuerdan? Más o menos. Que es la de fórmula mínima y empírica molecular. Entonces, estos son datos pues datos nada más, esto es dato del problema. ¿Qué empresa dedujeron que fue la que causó el accidente? La química. La química, exacto. A pesar de que tenía un 5% nada más, ¿no? Pero fue la química, exactamente. Entonces, no sé cuál sea su duda, chico. No, es que yo pensaba que era un ejercicio y yo pues no veo qué es lo que se ¿Qué tiene tiene que sacar en hacer? Ajá. No. Yo pensaba que era un ejercicio. No. Nada más es un dato que le dan aquí, o sea, dato del problema. No tiene que calcular nada aquí, nada más es para que asimile aquí, en el punto 3 de las preguntas, cuál fue la empresa causante de la explosión. Pero aquí no tiene que hacer ningún cálculo. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok, sí, no, por eso era semiduda, ¿verdad? Porque como que no quedaba muy bien. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Ya no hay dudas? Entonces podemos continuar con el tema de unidad 3. ¿Sin problemas? ¿Qué pasó, Daniela? ¿Cuánto le da? Profesora, es que bueno, según yo, el despeje quedaría porcentaje por cantidad teórica entre 100. No, por 100. Ah, es que está multiplicando, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuánto le da así? Me da 141.06.06. Pues sí debe ser menor. Acuérdese que en el documento así nos da menor la cantidad, es menor, esa es la cantidad real, ¿estamos de acuerdo? Sí. Debe ser menor, porque ya está reaccionando y pues como sea siempre hay pérdidas, por eso dice que es el 90%. ¿Sale? Entonces, sí. ¿sí estaría bien? Sí, claro. Sí, mire, vea, la cantidad real va a ser menor que la cantidad teórica. Sí, o sea, si le hubiera dado mayor, si estuviera mal, o sea, es ilógico, vaya. ¿Sí? Porque esto es lo teórico, lo de arriba es lo teórico, entonces, como que es lo ideal, ¿no? Pero no siempre nos va a dar esto, ¿sí? Porque esto nada más es considerando los pesos moleculares sin considerar lo que realmente, sí, por eso se le llama real, sin considerar lo que realmente estamos, o sea, es muy poquito, ¿no? Pero eso es, o sea poquito o muchito, tiene que ser menor, ese resultado tiene que ser menor al teórico. Sí, profesora. ¿Sí quedó claro, Daniela, o no? Sí. Sí, está bien, no hay ningún problema, así repórtelo. Bueno, gracias. No, de nada. Ok, bien chicos, entonces vamos a continuar con la unidad 3, porque ya también tenemos en puerta el examen, ¿no? El examen del segundo parcial. Ya nada más terminamos esta unidad 3 y sería aplicar el examen parcial. El examen de laboratorio para mañana sería de la práctica 4, así como la entrega de la práctica 4. ¿Sí está claro? Entonces vamos a continuar con la teoría, ¿no? Lo que avancemos hoy y si no, pues mañana, Dios mediante, terminamos. Lo que tenemos que ver para el segundo parcial es terminando esta unidad 3, que es muy corta, procedemos a hacer ya el segundo parcial.
¿Sale? Si ustedes ven su dosificación, la evaluación parcial está programada del 3 al 7 de mayo. Ajá, entonces ya nada más es ver este tema y pues dudas de lo que ustedes pudieran tener. Y entonces ya la siguiente semana pues acordaremos, porque ya estamos a 28, 29, por ahí ya fin de mes, ya acordaríamos, aclarando dudas y demás, qué día haríamos el examen, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner atención. Aquí ya cambia el contexto, ya es lo que se refiere a lo que es la química del carbono, ¿sí? Que es química orgánica. Entonces se le llama química del carbono porque básicamente todos los compuestos orgánicos pues están estructurados a base de átomos de carbono. Entonces ahorita vamos a ver cómo es posible que se puedan unir carbonos con carbonos, ¿no? Siendo que en la inorgánica, ¿sí? A diferencia de la química inorgánica, pues no pueden, ¿no? No pueden unirse un sodio con un sodio, ¿no? Es difícil. Entonces, no se da nunca eso, ¿no? Entonces, son propiedades específicas que poseen los compuestos orgánicos, ¿sí? Dadas las características del carbono. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta unidad, las características del carbono y los tipos de compuestos orgánicos que surgen a partir de la unión de estos átomos de carbono. También vamos a ver, ahí se me fue, las diferencias de los compuestos orgánicos con los inorgánicos, y vamos a ver que son totalmente opuestos. Bien, entonces aquí dice introducción. La división de la química en inorgánica y orgánica, o sea, la química se va a dividir en inorgánica y en orgánica. Tiene sus orígenes en circunstancias históricas. Lavoisier en 1789 hizo notar que los compuestos de origen vegetal o animal contenían carbono. En 1807, Berzelius fue el primero en describir a las sustancias derivadas de los materiales vivos, por eso es química orgánica, ¿no? Porque se dice que hay materia viva, como compuestos orgánicos, es decir, compuestos que derivan de sistemas orgánicos. Berzelius, junto con sus colaboradores, suponían que este tipo de compuestos contenían una fuerza vital proporcionada por las células vivas, las cuales eran indispensables para sintetizarlos de las sustancias inorgánicas que carecían de dicha fuerza. La química orgánica, conocida como la química del carbono, aparece a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, a pesar de que varios compuestos orgánicos como las grasas, el azúcar, el alcohol, los colorantes, el vinagre y esencias, todas estas son sustancias orgánicas, entre otros, ya se conocían y se producían para uso en las civilizaciones egipcia, China y la India. Esta teoría desapareció cuando los trabajos de algunos investigadores como Wöhler demostraron la obtención de carbono en el laboratorio por medio de la obtención de la urea, que es el producto final del metabolismo de las proteínas y que se encuentra en la sangre y es eliminado por la orina. Compuesto típicamente orgánico que al calentarse lentamente una solución concentrada de cianato de amonio es un compuesto inorgánico. Ok, ¿cómo se define la química orgánica? Dice, pues es la rama de la química que estudia a los compuestos que están constituidos básicamente de carbono. Ajá. Los productos orgánicos están presentes en todas las áreas de nuestra vida. En la ropa que vestimos, en la ropa que vestimos, los jabones, los champús, desodorantes, medicinas, perfumes, utensilios de cocina, en la comida y en toda variedad de plásticos y en muchas áreas más. ¿Cuáles son sus aplicaciones en las industrias químicas, ¿no? O en las industrias donde se llevan a cabo procesos orgánicos, ¿no? Bueno, pues es en la industria de los colorantes, de la pintura, de productos farmacéuticos, del papel, de tintes, de plásticos, gasolinas, ¿sí? O combustibles en general, de alimentos, fertilizantes y cosméticos. La química orgánica es fundamental para la biología, para la medicina y la bioquímica. Los compuestos orgánicos básicos, ¿sí? O que generalmente constituyen todos estos productos,
pues son el famoso CHON, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. También se dice que pueden estar presentes a elementos como el azufre y el fósforo y algunos halógenos, más adelante lo menciona, ¿sí? Algunos halógenos de lo que son los elementos del 7A, cloro, bromo, yodo. Entonces, básicamente, pues están constituidos de estos elementos. Vamos a ver las diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Dice, los compuestos orgánicos están formados por solo unos cuantos elementos de la tabla periódica. Los orgánicos, ¿no? Ya vimos por qué. Unos cuantos, pues nada más son estos, unos cuantos. Siendo el carbono el principal componente. Los símbolos de los elementos que forman la mayoría de los compuestos orgánicos son carbono, que es el principal, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Los halógenos y algunos metales, como pueden ser sodio, potasio, calcio. Son entre unos de los metales que pueden estar presentes en los compuestos orgánicos. Y se pueden formar cadenas, por lo tanto ser sólidos, líquidos o gases. Son muy inestables a la acción de los agentes físico-químicos, tales como el calor y la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que son inestables cuando se modifica, ¿sí?, alguna variable, como puede ser presión o temperatura, ¿sí? Esos son agentes físico-químicos, ¿sale? Entonces son muy inestables, ¿no? O sea, cuando se les aplica algún agente físico o químico, que puede ser presión, temperatura, son inestables, ¿no? Y dice que tienen los orgánicos, estamos hablando de los orgánicos, tienen puntos de fusión bajos, ¿sí? Dice, tienen puntos de fusión bajo, son combustibles que prenden, son solubles en solventes no polares, como son el alcohol, el éter, acetona, benceno, entre otros. Los solventes no polares son estos son algunos ejemplos. Entonces, quiere decir que estos compuestos orgánicos los podemos disolver, ¿sí?, en solventes no polares, ¿no? A diferencia de los inorgánicos, se disuelven en solventes polares, y el clásico y el universal, pues es el agua, ¿no? El agua es un solvente polar, y entonces, por eso les decía que son totalmente opuestos, ¿no? Estos compuestos orgánicos pues, no se van a disolver nunca en agua. En los compuestos orgánicos predomina el enlace covalente, formando moléculas, los cuales en disolventes no polares no conducen la corriente. Presentan isomería, corriente eléctrica, o sea, si son buenos o malos conductores, ¿no? Entonces se dice que los compuestos orgánicos pues no son buenos conductores de la energía eléctrica, ¿no? Presentan isomería, que es la propiedad que manifiestan dos o más sustancias al presentar la misma fórmula molecular y composición centesimal, pero su estructura y propiedades son diferentes. Esto es la isomería. Ahora bien, los compuestos inorgánicos están formados por la unión de casi todos los elementos de la tabla periódica. La mayoría son sólidos, pero también hay líquidos y gases. La mayoría tienen puntos de fusión altos. Estos estamos hablando de compuestos ya inorgánicos, a diferencia de los orgánicos, ¿no? Dice que, bueno, aquí son todos, el resto, o todos los elementos aquí en los inorgánicos forman compuestos entre todos los elementos de la tabla periódica. Aquí acuérdense que solo son unos cuantos y aquí son todos, ¿sale? La mayoría son sólidos, ¿sí? Pero también hay líquidos y gases. La mayoría tienen puntos de fusión altos, ¿sí? Acá son bajos, puntos de fusión bajo. Los inorgánicos tienen puntos de fusión muy altos. No son combustibles, ¿sí? No se queman. Son solubles en solventes polares como el agua. En los compuestos inorgánicos predomina el enlace iónico, los cuales forman iones en disolventes polares, por lo que en solución sí conducen la corriente eléctrica.
no presentan isomería, ¿sí? A diferencia de los orgánicos, ¿vale? Entonces, justamente de esto nos habla la práctica 5, de lo que es las diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Aunque no nos toca laboratorio, me gustaría ver la práctica de una vez, aprovechando que vimos ya la teoría, para que sea un poquito ya nada más aterrizar a la tabla comparativa que viene en la práctica. No sé si quieran que la veamos de una vez, antes de pasar a lo que es la hibridación, porque de esto de hibridación, pues ya no viene nada en la práctica, solamente aterriza esto a teoría. ¿Quieren que la veamos de una vez? Sí, profesora. Sí, para que ya quede aterrizada, ¿no? La práctica 5 y ya nada más mañana continuaremos con la teoría de hibridación. Entonces, déjenme abrirlo. Serían las 5. Y es muy sencilla, además, o sea, como es puras diferencias, entonces ya nada más es aterrizar lo que estamos viendo ahorita antes de que se nos olvide, ¿no? Entonces, práctica 5, diferencias entre compuestos, aquí falta 5. Diferencias entre... Ay, Dios, ¿qué hice? Diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Su objetivo, pues, es comprobar experimentalmente algunas diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Ustedes tienen que hacer la introducción con media cuartilla, mencionando la definición de química orgánica, que ya lo vimos, qué es científico y a partir de qué sustancia sintetizó el primer compuesto. ¿Quién fue? ¿Lo recuerdan? ¿No? Bueno, entonces ahí lo investigan otra vez. La importancia en la vida cotidiana que tiene la química orgánica, ¿sale? Entonces aquí viene esta tabla de diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Aquí lo vemos, ¿no? Las diferencias ya de manera muy sintetizada y comparativa unos con otros. Entonces, estos son izquierda, compuestos orgánicos, inorgánicos. Entonces, aquí dice, formados principalmente por los elementos, y ya lo vimos, ¿no? El chon y fósforo, azufre y algunos halógenos y algunos metales, como puede ser potasio, calcio, sodio. Formados por la mayoría de los elementos de la tabla periódica, ¿sí? O sea, entre todos los elementos de la tabla periódica podemos formar compuestos inorgánicos, ¿no? Y nosotros ya lo vimos con todo un curso, sí, bueno, no todo un curso, sino toda una unidad en Química 1 de lo que son las funciones químicas, cuando formábamos óxidos metálicos, óxidos no metálicos, hidróxidos, hidruros, ya vimos que con todos los elementos de la tabla periódica podemos formar muchos compuestos inorgánicos, ¿sale? Orgánicos solamente con estos. En los compuestos orgánicos su enlace predominante es el covalente, es decir, se unen dos no metales. Su enlace predominante es iónico, ¿sí? Aquí se une un metal con un no metal, eso me da un enlace iónico, ¿sale? La mayoría son compuestos moleculares, o sea, muy grandes, moléculas muy grandes de carbonos 22, carbonos 54, y aquí pues son compuestos iónicos, ¿no? 1, 2, máximo 3, ¿no? Ya menos que tengamos una sal ácida, pues iba a tener por ahí 4 elementos, ¿no? Y pues una vez disueltos en agua, pues se disocian y forman iones. Pueden ser sólidos, líquidos o gases a temperaturas ambiente. Aquí, a temperatura ambiente, la mayoría son sólidos. Se funden a temperatura baja. Cuando decimos se funde, hablamos de punto de fusión, ¿sí? Punto de fusión. Entonces, quiere decir que tienen un punto de fusión bajo, ¿sí? Si se funden a bajas temperaturas, tiene punto de fusión bajo. Aquí se funden a temperaturas altas. Son poco reactivos, son muy reactivos químicamente. Ya vimos todo un también tema de lo que es la actividad química, hacia dónde se desplaza según la tabla periódica. Son combustibles, estos no son nada combustibles, la mayoría son insolubles en agua, que son disolventes polares, insolubles, o sea, no se disuelven en agua. Estos son totalmente solubles en agua, que es un disolvente polar. ¿En qué se solubilizan o en qué se disuelven?
en disolventes orgánicos o no polares, que son aquí no polares, como son el éter, tetracloruro, benceno, acetona, tolueno, ¿sí? En todos estos sí se disuelven los orgánicos. Son insolubles en disolventes orgánicos, o sea, no se van a disolver jamás en esto. En solución son malos conductores de electricidad, no conducen la electricidad y sin embargo los inorgánicos son buenos conductores en solución. O sea, nosotros cuando ponemos en solución una cucharada de sal, quiere decir que si disuelven una cucharada de sal, solo así va a conducir la electricidad, que si ustedes meten los cables del circuito solamente a la sal sólida, así no conduce, solo conduce en solución, disolviéndolo. Estos presentan isomería y estos no presentan isomería, ¿sale? Entonces, de esto es de lo que nos habla justamente el desarrollo de la práctica. Entonces, es una práctica experimental, tenemos que hacer aquí un diagrama de bloques, que incluya los procedimientos experimentales que ustedes van a ver aquí en los videos, ¿no? Entonces, hacen su diagrama de bloques en base al desarrollo y aquí les dicen que vean este video, ¿sí? En este video que más o menos dura como 25 minutos, ¿sí? Ustedes lo van a ver. De hecho, si quieren lo pueden ver y si tienen dudas, pues mañana me dicen. Pero nosotros con la teoría que ya vimos, podemos contestar lo que aquí nos piden, ¿no? Conductividad eléctrica. Completa la siguiente tabla de acuerdo a lo observado en el video, que es lo que van a ver aquí. Dice, la solución de cloruro de sodio es un compuesto orgánico o inorgánico. ¿Ustedes qué creen? ¿De qué está conformado, chicos? Inorgánico. Inorgánico, ¿sale? Gracias. ¿Va a conducir o no va a conducir en solución? Sí. Sí, va a ser un buen conductor en agua. Ya vimos que cuando están disueltos en agua. Solución de dicromato, ¿es orgánico o inorgánico? Inorgánico. Inorgánico, ¿sale? Por su composición en su estructura, no hay carbono. ¿Conducirá o no conducirá? Sí. Sí, por supuesto, ¿verdad? Una solución de sacarosa o azúcar. Orgánico. Orgánico, totalmente, ¿verdad? Aquí vemos cuántos carbonos tiene, 12. ¿Ustedes creen que conduzca en solución? No. No, ¿verdad? No va a conducir. Entonces, de aquí, pues de acuerdo a los resultados, ustedes concluyen que los compuestos inorgánicos, y ya van a poner quiénes, cloruro de sodio, dicromato, presentan conductividad eléctrica, mientras que los orgánicos, que es la sacarosa, no presentan conductividad eléctrica. La siguiente es combustión. Dice, si una sustancia se quema o arde fácilmente, significa que es combustible. De acuerdo con el video y las sustancias indicadas en la tabla, registra los resultados observados. Cloruro de sodio. Ya dijimos que es Inorgánico. inorgánico, gracias. ¿Se quema o no se quemará? ¿Qué puntos de fusión dijimos que tenían los inorgánicos? Altos. Altos, entonces no se va a quemar fácilmente. Sí se puede quemar, pero, hasta utilizando una mufla que alcance cerca de 2000 grados, porque más o menos la sal se funde o se empieza a quemar cerca de los 850 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, a diferencia del azúcar, cuando hacen ustedes un flan en casa o su mami hace un flan, la base del caramelo pues es el azúcar derretida con un poco de agua en la estufa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la azúcar en casa? Que proviene parte de la sacarosa. ¿Tiene puntos de fusión bajos? Bajos y se quema, ¿no? Sí. Si se pasa, se quema. O sea, en la estufa vilmente, bien, lo podemos quemar. La sal, si ustedes hacen lo mismo con la sal, no le va a pasar absolutamente nada. ¿Sale? Entonces, no se quema
por lo tanto, pues no es combustible. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A diferencia, la sacarosa y la harina son ¿qué? Orgánicos. Orgánicos, ¿no? ¿Se van a quemar? Sí. Sí, ¿no? ¿Son combustibles? Sí. Sí, de hecho, si ustedes le ponen un cerillo al azúcar, si la tienen en un comal y le prenden un cerillo arriba sin antes que se funda, se prende. Ajá. La harina, pues también es orgánico. Se va a quemar, sí, se tuesta. Y entonces, como es orgánico, pues es un combustible. También se quema. Y entonces aquí ya nada más, de acuerdo con los resultados, pues los compuestos inorgánicos, que es cloruro de sodio, son de acuerdo con los siguientes resultados se concluye que los siguientes compuestos inorgánicos, aquí está mal, no son, si se habla de inorgánicos, no son combustibles. Ajá, por ahí le corrigen. Mientras que los compuestos orgánicos está al revés, entonces más bien aquí hay que ponerle orgánicos, ¿ya vieron? Y aquí inorgánicos. Ajá. No son combustibles. ¿Está claro? Por ahí le corrigen, entonces chicos. tenemos que poner en las líneas. Aquí, los compuestos orgánicos, que es sacarosa y harina. Ah, ok. Y acá en los inorgánicos, pues solamente cloruro de sodio. Vale. Los orgánicos, cloruro de sodio, no son combustibles. Es de acuerdo a la tabla. Vale, gracias. Sí, de nada. Ok. Punto de fusión. El punto de fusión será alto o bajo dependiendo del tipo de compuesto. Entonces, cloruro de sodio, orgánico, inorgánico. 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 Parafina, Orgánico. orgánico. Es una vela, ¿sí? Como la que tienen en casa cuando se va la luz o la velita del pastel. Esa es la parafina, ¿sí? Está hecha de parafina la velita del pastel o la vela que encienden, que yo creo que ya ni encienden velas en su casa, ¿verdad? Ya con la lámpara del celular. Ya no tienen necesidad de encender velas como antes lo hacíamos, ¿no? Dice, por tanto, la sustancia tiene punto de fusión alto o bajo. ¿Aquí qué será para el inorgánico? Alto. Alto, ¿no? Ya dijimos que se funde a arriba de 800 grados. La parafina, Bajo. bajo, ¿no? Por ser orgánico, tienen puntos de fusión bajo, ¿sale? De acuerdo con los resultados en la tabla, se concluye que los inorgánicos tienen puntos de fusión Altos. altos. Entonces aquí van a poner altos, mientras que los compuestos orgánicos tienen puntos de fusión Bajos. bajos. Así van a concluir. Vamos a hablar un poquito de la solubilidad, que es el último, ¿sí? La última experiencia. Completa la siguiente tabla escribiendo una X donde la sustancia sea soluble. Entonces, decimos que es orgánico, inorgánico. 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 Luego la sacarosa. Orgánico. Orgánico. El cloruro cúprico. Inorgánico. Inorgánico. La vaselina. Inorgánico. No. La vaselina es una grasa. ¿Sí tienen todos en su casa vaselina? Sí. Ajá, esa es la vaselina. Entonces, es un compuesto totalmente orgánico. Ajá, es una grasa. Generalmente todos los compuestos orgánicos, pues acuérdense que se derivan de lo que es la extracción del petróleo. Aquí vamos a tener nada más una pequeña disyuntiva con el agua, ¿no? Perdón, con el azúcar. Pero recordemos que en casa, pues tenemos un azúcar procesada, ¿no? Procesada y que está ya
pues básicamente ya acondicionada o preparada para que pueda disolverse nuestro café o nuestra agua de sabor. Ajá, el azúcar. ¿Hay alguna, por ejemplo, aquí en específico la sacarosa? Sí, hay presentaciones distintas, ¿no? Que la presentan como una especie de miel espesa, ajá, al igual que la fructuosa, ¿sale? Entonces, así, a nivel industrial, pues no van a utilizar el azúcar que normalmente utilizamos en casa, ¿verdad? Entonces, a nivel industrial, son diferentes presentaciones del azúcar, ¿no? Porque pues obviamente sería muy costoso utilizar el azúcar que tenemos en casa, ¿no? Para los procesos industriales. Entonces, a niveles industriales, pues utilizan la sacarosa como tal en una presentación que decimos que es orgánico, ¿no? El azúcar comercial que en casa usamos, pues sí se disuelve. Aquí necesitan ver el video que les presentan arriba y ustedes van a reportar en función de lo que les presenten en el video, ¿no? Si se disuelve o no en agua, ¿no? Vamos nosotros a considerar los conceptos teóricos que ya vimos, pero necesitan ver el video y aquí nada más justamente en aterrizar según a lo que vean, ¿sale? Entonces aquí, cloruro de sodio, ¿se disuelve en agua? Sí. Sí, es inorgánico, se va a disolver en agua. Éter etílico es un solvente no polar, ¿se disolverá en alcohol, en éter, perdón? No. No, ¿verdad? Luego, la sacarosa decimos que es orgánico, ¿se disolverá en agua? No. No, ¿verdad? No debería. Y en alcohol, perdón, en éter etílico. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Espero que sí se disuelva. El cloruro cúprico. Es inorgánico, no se disuelve. No se disuelve en, perdón, No, sí se disuelve en agua. Sí, es que Claro. casi no los escucho, está muy bajo en mi volumen aquí ya lo subí. ¿Se disuelve en agua? Sí. ¿En éter? No. 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 Ajá, allá aquí era con un tache, ya me equivoqué. La vaselina, ¿en agua se disuelve? No. No. No se va a disolver. Si ustedes ponen una cucharada de vaselina en un vaso de agua, jamás se va a disolver. Si lo ponen en éter etílico, Sí. Sí. o en alcohol o en acetona, se disuelve la vaselina, ajá, que son solventes no polares. De acuerdo con los resultados, se concluye que los inorgánicos se disuelven en disolventes Polares. polares, mientras que los orgánicos En disolventes no polares. no polares, ajá, es con lo que van a aterrizar aquí. Gracias. Y ya, es todo lo que tienen que hacer en la práctica. Concluyen, ¿sí? Sus conclusiones, acuérdense que deben estar en función del objetivo y resultados de la práctica. ¿Vale? Ok, cuestionario. Escribe el nombre, esto pues ya lo van a investigar ustedes en internet. Escribe el nombre y la fórmula de dos compuestos inorgánicos de uso cotidiano. Entonces pues ya los ponen aquí. Escribe el nombre y la fórmula de dos compuestos orgánicos de uso cotidiano. Aquí pues pueden poner, por ejemplo, los solventes que su mami usa en casa para la limpieza del hogar, ¿no? Que puede ser el ácido muriático, ¿sí? Que es ácido clorhídrico. Pues, por ejemplo, la cal viva, que luego la utilizan para el pozole, ¿no? KO, óxido de calcio, pues cuando hacen pozole, sus mamis utilizan la cal, también, ajá, lo pueden poner aquí. En los orgánicos, pues es una inmensa variedad, ya ustedes pueden poner aquí la fórmula del champú, del jabón, ajá, y entonces de lo que ustedes, de la pasta dental, ¿no? Lo buscan y entonces ya lo ponen, o cualquier otro, ¿no? Los que ustedes quieran. Escribe 3 características de los compuestos con enlace iónico. ¿De quién van a poner esas características aquí? ¿Quiénes presentan iónico, los orgánicos o los inorgánicos? Los inorgánicos. Los inorgánicos, ajá, entonces van a poner aquí que tienen puntos de fusión alto, que se disuelven en solventes polares, como el agua, ajá, que están formados por los elementos o por la mayoría de todos los elementos de la tabla periódica, ajá, lo que ya vimos. Luego escribe 3 características de los compuestos con enlace covalente. ¿De quién van a poner aquí las características? De los compuestos orgánicos. De los compuestos orgánicos, exacto.
Entonces, pues van a poner que tienen puntos de fusión bajo, que se disuelven en solventes no polares, como el éter, alcohol, y pues por ahí se buscan una tercera, ¿no? Escribe las fórmulas semidesarrolladas del 1-butanol y del 2-butanol. Entonces, esto pues lo buscan en internet y ponen la imagen de la fórmula. Y por último, pues ya nada más definen qué es la isomería, ¿no? Que viene igual en el documento que leímos, que es la isomería, sí, que es la misma fórmula, sí, pero son diferentes compuestos, ¿no? Entonces, misma estructura. Ahorita lo vamos a ver mañana, ahorita ya no nos va a dar tiempo porque ya se acabó la sesión, ¿sí? Pero ya mañana retomamos el documento que estamos viendo y ahí nos van a presentar los diferentes tipos de isomería. Pero aquí con que pongan que son dos compuestos que tienen misma fórmula molecular, pero que son compuestos diferentes, ¿no? O la definición como tal que viene en el documento que ya subí al claro. Y las fuentes de información. No sé si haya dudas de la práctica, chicos. No, Miss. ¿No? Esta la entregarían para el siguiente viernes. Viernes 30. ¿Sale? Ok. Pues aquí vamos a terminar la sesión, chicos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 12 para ya terminar esta teoría. ¿Sale? Pues que tengan un feliz día y cuídense mucho, chicos. ¿No puedo quedar a esperar para comentarle algo respecto a un justificante? A ver, sí, Carlita, claro. Gracias, chicos. Que tengan buen día. Gracias, profesora.